Buenas tardes, para el video de hoy vamos a presentar lo que es el test de neurosis y la aplicación de este junto con su manual. Los integrantes del grupo son Kerly Castro, María Paula Barragán, Shirley Jaime y Diana Cárdenas. Les daré una breve descripción de la evaluación neuropsicológica. Esto es una prueba por la cual es un proceso que determina el estado cognitivo y efectivo conductual de un sujeto empleando modelos teóricos, test o entrevistas o cuestionarios y escalas psicológicas. Una adecuada evaluación es clave para una acertada posterior intervención con tratamiento y rehabilitación neuropsicológico enfocada en déficits neuropsicológicos. Ahora bien, les hablaré sobre los objetivos y primero es aprender los procedimientos y técnicas adecuadas para administrar el test neurosis de manera efectiva y consistente. Segundo, es desarrollar habilidades prácticas al administrar el test neurosis a través de prácticas asistidas. Tercero, aprender a interpretar los resultados del test neurosis, identificando patrones de rendimiento que puedan indicar disfunciones cognitivas. Y por último, desarrollar habilidades para comunicar de manera clara y precisa los resultados de la evaluación neuropsicológica utilizando el test neurosis. Y asimismo, les hablaré sobre el procedimiento, que es el proceso de evaluación, incluye la exploración, el diagnóstico y el plan de acción del tratamiento, permitiendo así diseñar un perfil de capacidades afectadas para establecer la línea base que ayudará a comparar la evolución y éxito de la intervención. Batería Neuropsis, atención y memoria. Bueno, el test Neuropsis consiste en una serie de test destinados a valorar el funcionamiento cognitivo global de la persona y es una batería objetiva y confiable con una base sólida de datos normativos que está conformada por reactivos sencillos y por unas subpruebas que presentan una alta validez neuropsicológica a la hora de diagnosticar. Bueno, la descripción general. Esta prueba fue creada por el doctor Fegin, por la doctora Esther Gómez, Esmeralda Mutate, Mónica Rosselli, el doctor Alfredo Ardila y David Pineda. Su objetivo principal es evaluar un debate de distintos tipos de atención entre los que se encuentren la selectiva, sostenida y control atencional, así como tips y etapas de memoria de trabajo, memoria a corto plazo y a largo plazo, para material verbal y visoespacial. Sus componentes son un manual de aplicación, libreta de estímulos, cubos de madera numerados por un protocolo de aplicación y perfiles de ejecución y tablas de puntuaciones globales. El número de pruebas son 27. El rango de edad de los usuarios es de 6 a 85 años. La aplicación es individual y el tiempo de la aplicación es población sin alteraciones cognitivas en 50 a 60 minutos y con trastornos cognitivos de 80 a 90 minutos. Bueno, la calificación se califica por separado y se obtiene la ejecución en atención, memoria y una global, que incluye a ambos. Esta subdivisión permite detectar si el sujeto presenta deficiencias en procesos atencionales, népsicos o ambos, y la media es de 100 con una desviación estándar de 15. Y a continuación les voy a mostrar el cálculo de las puntuaciones total y por áreas. Para la evaluación del test Neurosis de atención y memoria, se le preguntarán al paciente unos datos generales, los cuales son el nombre, la fecha de evaluación, la fecha de nacimiento, la edad, el género escolar, la escolaridad de la madre, el motivo de la consulta, lateralidad y la escolaridad del padre. También se le preguntarán las observaciones médicas y neuropsicológicas. Para empezar con la orientación, se le harán unas preguntas, las cuales son: ¿en qué día estamos? ¿En qué mes estamos? ¿En qué año estamos? ¿Qué hora es en este momento? ¿En qué calle vive? ¿En qué ciudad vive? ¿Y cuántos años tiene? Estas preguntas corresponden al tiempo, espacio y persona. Para la atención y concentración, retención de dígitos en progresión, al paciente se le leerán una serie de números y cuando termine de leerlas, el paciente deberá de repetir los números en el mismo orden. Si logra repetir en el primer ensayo, se pasa a la siguiente serie. Si fracasa, se aplican los 2 ensayos y suspender después de 2 fracasos consecutivos. Para memoria de trabajo, retención de dígitos en regresión, se le leerá al paciente una serie de números. Cuando esta termine, el paciente deberá de repetir los números al revés, desde el último hasta el primero. Por ejemplo, si yo le digo 2,5, el paciente deberá de decir 5,2. Si logra repetir el primer ensayo, se pasa a la siguiente. Si fracasa, se aplican los 2 ensayos y suspender después de 2 fracasos consecutivos. Codificación curva de memoria espontánea. Al paciente se le leerá una lista de palabras las cuales debe repetir sin importar el orden, inmediatamente después de que yo termine. Repetirá la misma lista 3 veces y cada vez que usted deberá decirme todas las palabras que recuerde sin importar si las mencionó antes o no. Se proporcionan los 3 ensayos en una vocación 20 minutos después y se anota con número el orden en el que el sujeto responde.
Codificación, proceso bioespacial, copia de la figura simio-compleja o de la figura Rey-Hostering. Se le pedirá al paciente que observe con atención la figura y la dibuje tal como la ve en la hoja. Se utilizan las figuras presentadas y a continuación, para registrar la secuencia de la copia, suspender a los 5 minutos. Codificación, memoria lógica. Al paciente se le leerán 2 historias. Cuando termine de leer cada una, se le pedirá al paciente que diga todo lo que pueda recordar. Codificación, caras. Al paciente se le mostrarán las fotografías de algunas personas junto con sus nombres. En cuanto yo termine, usted deberá repetir los nombres que recuerde. Más adelante, al paciente se le pide que repita nuevamente los nombres y le mostraré unas fotografías junto con otras para que reconozca las que le voy a mostrar ahora. Se le muestra la lámina número 5 y se le dice ella es Lourdes Guzmán. Se le retira la lámina 5 y se presenta la lámina 6 y se le dice él es Efraín Ruiz. Se retira la lámina 6 y se le da la indicación siguiente. ¿Puede repetirme los nombres de las personas que le acabo de mostrar? Funciones frontales, formación de categorías. Se le mostrarán unos dibujos al paciente y el paciente deberá decirme de qué forma puede agruparlos. Por ejemplo, enseñándole la lámina 7, todas estas figuras son partes del cuerpo. El ojo y la boca son partes de la cara, la mano y la pierna son extremidades. Se presenta la lámina 8 y se indica, dígame cómo se pueden agrupar estas figuras. Trate de formar el mayor número de agrupaciones posibles. Y se continúa con las láminas 9, 10, 11 y 12 del mismo modo. En cada inciso, suspender después de 1 minuto o cuando el sujeto haya logrado 5 categorías correctas, retirar la tarea después de 5 minutos. Funciones de evocación, memoria verbal. Memoria verbal espontánea. Al paciente se le recordará que hace un momento se le mostraron unos dibujos y se le pedirá que recuerde algunas de estos dibujos anteriormente enseñados. En la memoria verbal por claves, también se le pedirá al paciente que las palabras o las imágenes que se aprendió debe mencionar algunas frutas, cuáles eran las partes del cuerpo y cuáles eran los animales que anteriormente se le mencionó. En la memoria verbal por reconocimiento se le leerá una lista de palabras. Si alguna de ellas pertenece a la palabra que anteriormente usted memorizó, me dirá sí, en caso contrario, no. En atención y concentración, detección visual, se le coloca la hoja de detención visual adjunta y se pide que marque con una X todas las figuras que sean iguales a la estrella de 5 picos. Esta tarea consiste en marcar con una cruz todas las figuras que sean iguales a esta. Se marca una estrella. Tiene 1 minuto para marcar las figuras. Codificación, pares asociados. Al paciente se le leerá una lista de pares de palabras. Al terminar, le diré la palabra de cada par y usted deberá decirme la segunda. Por ejemplo, si le digo mesa, silla y después lápiz, cama, le pediré que me diga con qué palabra iba mesa y el paciente deberá responder silla y con qué palabra iba lápiz, el paciente deberá responder cama. Una vez la persona haya comprendido las instrucciones, procede a aplicarse la prueba y se proporcionan 3 ensayos. Funciones de evocación, memoria visoespacial, evocación de la figura semicompleja o de la figura de Rey-Hostering. En esta parte se le recuerda la figura, se le dice al paciente que recuerde la figura que copió hace un momento para que vuelva a dibujarla, esta vez sin verla, solamente teniendo en cuenta lo que dibujó y recuerda el paciente sobre esa figura. Funciones de evocación, memoria lógica, verbal. Se le pedirá al paciente si recuerda las historias anteriores y se le dirá que nos diga todo lo que pueda recordar de la primera. Después de que el paciente logre decirnos lo que recordó de la primera, se le pedirá que nos diga todo lo que recuerda de la segunda historia. Funciones de evocación, memorias de cara. Se le dirá al paciente que hace un momento se le mostraron unas fotografías de algunas personas y se le pedirán los nombres. Si el paciente no los recuerda, le podemos añadir el primer nombre que empezaba con L. Si obtiene entonces la respuesta y si el apellido es recordado espontáneamente, sino dar la primera letra del apellido. Si el sujeto responde con un apellido incorrecto, pero que empieza con la letra correcta, decir no es ese, pero se empieza con G. Y se procede con el segundo nombre de la misma manera. Reconocimiento de cara se le presenta al sujeto desde la lámina 13 hasta la lámina 16 y se le pide que identifique a las personas que había visto antes. Al paciente se le mostrarán algunas fotografías y si alguna de ellas pertenece a las fotografías que anteriormente vio, el paciente deberá decir sí. En caso contrario, deberá decir no.
Atención y concentración, cubos en progresión. Se colocan los cubos sobre el diagrama junto. Se le señalan una serie de cubos y cuando termine usted deberá de señalarlos en el mismo orden. Si logra repetir el primer ensayo, se pasa a la siguiente serie. Si fracasa, se aplican los 2 ensayos y suspender después de 2 fracasos consecutivos. Memoria de trabajo, cubos en regresión. Se le señalarán una serie de cubos y cuando termine, el paciente deberá de señalarlos al revés, desde el último hasta el primero. Por ejemplo, si yo señalo 5-4, usted señala 4-5. Si logra repetir el primer ensayo, se pasa a la serie siguiente. Si fracasa, se aplica los 2 ensayos y suspender después de 2 fracasos consecutivos. Atención y concentración, detención de dígitos. Al paciente se le hará un ejemplo de la tarea siguiente. Se le leerá una lista de números. Cada vez que escuche un 2 e inmediatamente después de un 5, el paciente deberá dar un pequeño golpe en la mesa. Después de leerle el ejemplo y aclarar dudas en caso de que sea necesario, se continuará con la prueba. Bueno, en el caso de la atención y concentración, lo que son series sucesivas, pues en este caso se le va a pedir al paciente que cuente de 3 en 3, empezando con el 1 y llegar hasta el 40. Por ejemplo, 1, 4 y que la persona pues continúe. En el caso de niños entre 6 y 8 años de edad, detenerlos al llegar al 40 o a los 120 segundos de estar realizando la tarea. Y en el caso de personas de 9 años en adelante, detenerlos al llegar a 40 o a los 45 segundos de estar realizando la tarea. Fluidez verbal. Bueno, en este caso vamos a pedirle al paciente que diga todos los nombres de animales que recuerde y pues esta persona tiene 1 minuto para poder realizar la tarea. Ya al finalizar como tal la tarea, pues se le dirá al paciente que por favor mencione todas las palabras que recuerde que inicien con la letra P, sin que sean nombres propios o palabras derivadas, por ejemplo, perro o perrito. Fluidez no verbal. En este caso se le muestra a la persona los ejemplos de la lámina 17 y se indica, por decir, la siguiente tarea consiste en formar diferentes figuras trazando únicamente 4 líneas uniendo los puntos que aparecen en cada cuadro. En cada uno de estos ejemplos se trazaron estas 4 líneas y se formarán entre figuras. Entonces se le señalará con el dedo las rutas que se siguen pues en los ejemplos. Como puede ver en el primer caso, en este caso pues un ejemplo, y pues si es necesario puede levantar el lápiz de la hoja. Entonces ya lo último, por favor presentar a la persona la hoja ya adjunta, ya la palabra adjunta que contiene los cuadros. En esta hoja la persona deberá formar figuras que sean diferentes a los ejemplos ya dados y que por favor pues forme un número posible de figuras lo más rápido que pueda. Se suspenderá después de 3 minutos. Continuando lo de las funciones de evocación, pares asociados. Entonces acá se le hará una pregunta al paciente, básicamente recuerda los pares de palabras que aprendió hace un momento. Y pues acá se le va a decir al paciente tipo, voy a decirle la primera palabra de cada par y usted deberá seguir la segunda. Funciones motoras, seguir un objeto. Entonces en este caso se le va a colocar al paciente un lápiz en posición vertical a unos 20 centímetros de la nariz y se le indica tipo vea este lápiz y sígalo con sus ojos sin mover la cabeza. Se desplaza pues lentamente el lápiz hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Los resultados como tal corresponde a un 0 si no realiza el movimiento de los ojos hacia el lado requerido, 1 saltatorio pues por decirlo difícil, 2 normal pues movimientos suaves de seguimiento. Funciones motoras, reacciones opuestas. Bueno, entonces se le va a indicar al paciente que cuando yo dé un golpe sobre la mesa, él deberá pues dar 2. Cuando yo dé 2 golpes sobre la mesa, el paciente deberá dar 1. Una vez comprenda las instrucciones, la tarea se repite 5 veces dando al azar uno de 2 golpes. Bueno, en cuanto a los resultados, se le dará al paciente un 0 si no lo realizó, un 1 si lo hizo con errores y 2 si lo hizo correctamente. Funciones motoras, reacción de elección. Bueno, entonces acá se le va a indicar al paciente también que cuando yo dé un golpe sobre la mesa, el paciente deberá dar 2 golpes, pero cuando yo dé 2 golpes, el paciente pues no deberá dar ninguno. Una vez comprenda las instrucciones, la tarea se repite 5 veces dando al azar uno de 2 golpes. Entonces se le dará un 0 si no lo realizó, un 1 si lo hizo con errores y 2 si lo hizo correctamente. Funciones motoras, cambio de posición de la mano.
A continuación, pues acá se le dirá al paciente que observe con cuidado los movimientos que yo voy a estar realizando con mi mano y posteriormente que trate de hacerlos con la misma manera. Para su aplicación se debe consultar el manual, la cual corresponde a un 0 que no lo realizó, un 1 que no lo hizo entre el segundo y tercer ensayo, 2 si lo hizo correctamente al primer ensayo. Funciones motoras, dibujos secuenciales. Entonces se le va a mostrar al sujeto la lámina 18 y se le va a leer que por favor observe esta figura y que la copie en esta hoja sin levantar el lápiz del papel. Entonces corresponde a unos porcentajes como en cuanto a la fluidez, va a corresponder un 0 si pues fue imposible, 1 lento pero posible y 2 normal. En cuanto a la continuidad secuencial, recibirá pues un 0 si interrumpe el trazo más de 2 veces, 1 si interrumpe el trazo 1 o 2 veces y 2 todos los movimientos son continuos. Seguidamente la percepción secuencial corresponde a un 0, la repetición continua del mismo elemento, 1 tendencia a la percepción repetición al menos una vez del mismo elemento y 2 si pues es normal. Y por último la perseverancia de movimientos particulares corresponde a un 0 que permanece en la misma línea sin continuar la serie, un 1 si repite una o 2 líneas y 2 si es normal. Y por último, la stroke. Básicamente para la aplicación de esta prueba se requiere las láminas 19, 20 y 21 y un cronómetro o un reloj. Entonces aquí se le muestra a la persona la lámina 19 y se le indica que por favor lea lo más rápido que pueda las siguientes palabras y que empiece con la primera columna de arriba hacia abajo y continúe con las demás columnas de la misma manera. Luego se presenta la lámina 20 y se indica que por favor en este caso pues la tarea consistirá en mencionar lo más rápido que pueda en qué colores están impresos estos conceptos y que empiece con la primera columna de arriba hacia abajo y continúe con las demás columnas de la misma manera. Y ya al terminar, pues se le mostrará la lámina 21 y se le indica que esta vez pues deberá como tal decirme lo más rápido que pueda en qué colores están impresas estas palabras y que empiece con la primera columna de arriba hacia abajo y continúe con las demás columnas de la misma manera. En las láminas correspondientes, lo que son la 19, 20 y 21, se marcan los errores cometidos y se registra el tiempo de ejecución para cada subprueba.